El día de hoy, hermanos, vamos a ver parte final de lo que son los principios de Dios, de lo que es el mensaje del Sermón del Monte, como lo estábamos llevando. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver unos subtemas muy importantes que yo creo que ya los ha escuchado usted en alguna ocasión, y el día de hoy pues el Señor nos lo trae a recordar para poder estar, hermanos, ahora sí que prevenidos, pero también, hermanos, a la vez atentos a lo que Dios está hablando por medio de su palabra, que cada día que nosotros estamos disponibles al Señor, por esa misericordia que Él tiene con nosotros, tenemos que estar escuchando cada día lo que es la palabra de Dios, de esos principios, porque esos principios son los que nos van a mantener estables de aquí a la venida del Señor. Y lo que Dios no quiere, hermano, como dice San Juan, pues es que nadie se pierda, sino que todos vayamos, ¿verdad?, con Él. Entonces, el que vamos a ver el día de hoy, el primero, que es la puerta estrecha, quiero que vaya ahí el versículo número 13 y número 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entrad por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, en este primer versículo, yo creo que todos hemos escuchado de que hay una puerta estrecha o angosta y hay una puerta ancha, ¿sí? Entonces, habla de dos caminos y en este caso aquí nos está marcando dos puertas. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y dice al final, y pocos son los que la hallan. Muchas personas, hermano, en este tiempo, como bien Dios nos ha estado hablando acerca de la apostasía personal, pero también ya la apostasía de los falsos maestros que están enseñando la Biblia a una manera que la gente lo tome a la ligera. Entonces, esas personas muestran como que la salvación es algo muy sencillo, ¿sí? Como el irte a confesar y ya eres salvo, ¿sí? Entonces, todas las religiones, hermano, todas las denominaciones que manejan este tipo de evangelio, permiten al pueblo de Dios a que una vez que hicieron ese acercamiento al Señor, quedaron salvos. De tal manera que le dicen, como hagas tus obras, tú te mantendrás salvo. Entonces, por eso usted se fija que ciertos días del año, hay mucha gente que quiere hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque saben que para ellos, en su enseñanza le dijeron, eso va a contar para tu salvación. Eso es el que te va a mantener salvo, ¿sí? No otra cosa, escuche, sino eso. No la palabra de Dios, no obedecer a Dios, sino eso es lo que lo va a mantener salvo. Entonces, ¿qué te está dando a enseñar? De que la puerta ancha es permitible y podrás llegar al cielo, cuando la Biblia dice lo contrario. Escuche, versículo 14, porque estrecha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la vida, dice, y pocos son los que la encuentran. Tal vez porque es estrecha. Yo creo que no. Vamos a ir viendo, porque muchos piensan, bueno, es que es estrecha y pues no cabemos. No. Prácticamente es lo que el Señor habla, de que nosotros tenemos que obedecer los principios que Él nos enseña, y el ver el costo de seguir a Jesús, eso es lo que lo limita al ser humano, el poder seguir caminando con Cristo. Amén. Entonces, por eso dice, la puerta es estrecha, pero en realidad es difícil para el ser humano solo buscar a Dios. Hace poco hablaba con una persona y me decía, no, es que yo decidí seguir a Cristo. Y yo le digo, ok.
Pero una vez que Cristo te trajo a su camino eterno. Dice, no, yo desde el principio yo busqué al Señor y dije, no, tiene que, le digo, es que así no es. Porque si tú lo sigues así de esa manera, primer problema, te vas a regresar. Y la Biblia nos enseña eso, que también vamos a ver el día de hoy. Entonces, hermano, dentro de lo que es estos caminos, pues nosotros podemos escuchar, hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos grupos de personas que serán juzgadas, hay dos tipos de personalidades, ¿sí? Espiritualmente hablando. Hay dos tipos de destino, ¿sí? Entonces podemos manejar diferentes donde hay dos tipos, y esto la Biblia nos lo está enseñando, puerta ancha y puerta estrecha. Sabemos que la puerta estrecha hacia dónde nos lleva y la puerta ancha hacia dónde nos lleva. Pero una cosa que tenemos que tener claro y nunca se nos debe de olvidar, está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si la puerta estrecha, ¿sí? Es lo que a mí me refiere, ¿sí? Que debo de seguir esa fe única en Cristo, porque es el único camino que nos va a llevar a la salvación. No hay otro, hermano, ¿sí? Afuera sí me están enseñando que hay posibilidades de hacer lo que yo quiero y puedo seguir yendo a Cristo. Que no es cierto eso y ahorita lo vamos a ver. Entonces, no se me debe de olvidar a mí que la puerta estrecha es caminar en fe en el camino de Cristo. Porque Hechos me dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que en Jesucristo. ¿Amén? Entonces no va a haber otra manera de que, ¿quién me podrá salvar de esto? Jesucristo. Eso no te va a cambiar nada, ¿sí? Jesucristo es el que te va a dar la sabiduría. Y Proverbios es un libro de sabiduría, donde te dice que tienes que ser prudente cuando puedes hablar, cuando no puedes hablar, y cómo te debes de conducir bajo la sabiduría de Dios. ¿Y cómo voy a obtener la sabiduría de Dios? Teniendo ese temor a Jehová, porque de ahí viene la sabiduría. ¿Y cómo voy a recibir la inteligencia? La voy a recibir obedeciendo lo que el Señor nos enseña. ¿Pero por qué voy a obedecer todo lo que dice el Señor? Porque ahora vivo bajo la voluntad del Señor. Y cuando vives bajo la voluntad de Dios, es cuando Dios se presenta, hermanos, contigo cada día caminando y te muestra que ahí está. Porque Dios usa bocas para decir, aquí estoy. Importando quién sea. ¿Sí? Importando quién sea, el Señor cuando ve que estás claudicando, cuando ve que estás batallando, cuando ve que está cansado tu persona, el Señor va a pedirte, a darte esa ayuda, ¿sí? Y nada más como una experiencia que le quiero decir, de todos estos días, sí hubo un día que estaba ya totalmente cansado en el hospital y me habló una enfermera de esas de que vacuna. Me dijo, venga. Y pues bueno, la seguí. Y ya me metió al consultorio y me dijo, ¿cómo está? Le dije, pues cansado, le dije así. Le dije, nomás le quiero decir algo. Le digo, sí, dígame. Y luego me dice, Dios está con usted. Digo, mi esposa se me fue la sangre hasta abajo. Le digo, amén, va. Y le digo, ahí está, me dice la enferma. No se agote, ahí está. No está solo. Y le digo, no, pues me quebrantó, ¿va? Le digo a mi esposa. Y le dije, muchas gracias. Gracias. Y me dijo, va a estar mejor. Pero ahí está Dios. Y luego le digo, y me dice, ¿es todo lo que le quiere decir? Ok, gracias. Yo pensé que me iba a vacunar o otra cosa. Entonces, hermanos, tienes que ir caminando con el Señor y tienes que
entrar a esa lucha, no desistir. Entonces, si tú tienes el principio del Señor, que el Señor me está marcando que hay dos caminos en el mundo, yo tengo que estar entre luchas y pruebas, pero tengo que seguir lo que la fe del Señor me está enseñando por medio de la palabra de Dios, que el único camino, que el único que nos puede salvar es Jesucristo. No va a haber otro. Entonces no hay una vez, es, ay, se acabó. ¿Sí? No hay una opción de escoger, es Jesucristo y se acabó. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, no hay opciones aquí en este tipo de camino. Oye, no hay un tercero donde yo, pues es que ya estoy grande. No, es Jesucristo y se acabó. No importa la edad, no importa la condición, Jesucristo es el único que nos va a salvar. Es el único nombre que nos han dado. Amén. Entonces, por eso mismo Jesucristo, hermano, nos habla de que estos dos caminos, una vez que estás en el camino del Señor, tú serás y yo seré tentado a poder desviarme a ese camino ancho, en el camino de Cristo. Porque vendrán muchas aflicciones, porque vendrán muchas condiciones, vendrán muchas situaciones a nuestra vida por seguir a Jesús. Y eso es lo que intentará desviarnos al camino. Y ahí es donde muchos podemos estar, en ese camino ancho. Porque hemos formado un Dios al que no la Biblia me ha enseñado. Hemos formado un Dios donde el Antiguo Testamento me hablaba de esos dioses, cómo los fabricaban y lo construían a su imagen el ser humano. El ser humano ha construido un Dios en su corazón a su imagen y a su semejanza, creyendo que esa manera es de buscar a Dios, que de esa manera es seguir al Señor, que de esa manera es caminar con el Señor de la mano, cuando no lo es así y la Biblia no lo enseña así. Porque el caminar con el Señor es bajo santidad, caminar bajo el Señor es ser obediente para poder tener esa inteligencia, como dice Proverbios, tener la sabiduría de Dios para caminar sabiamente en este mundo con todas las cosas que presenta, es temer al Señor. Y el temer al Señor es obedecer bajo su voluntad y vivir bajo la voluntad del Señor, porque es la única manera que nos va a permitir caminar con el Señor. El Señor nos manda llamar en el libro de Mateo, dice, si quieres seguirme, ¿qué dice? Carga tu cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y eso es donde empieza a claudicar el ser humano. Porque para empezar dice, pues ¿cuál es mi cruz? ¿Sí? Hay desconocimiento. Niegues a sí mismo, yo creo que eso no necesita una explicación. Te está diciendo que te niegues. ¿Sí? ¿Qué te niegues tú? Es que yo quiero, niéguese. Ahora es, ¿qué quiere Cristo? ¿Sí? ¿Qué quiere el Señor? Hoy me ha agarrado a lo mejor grande, cansado el Señor, pero ¿qué quiere el Señor que haga? ¿Sí? Tal vez estoy muy desgastado. Bueno, Señor, pero ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Estoy joven, entero, completo. Oh, Señor, pero ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, hermano, es buscar al Señor, no moverte del Señor, porque ese es el único camino que dice aquí, que nos llevará a la vida con el Señor. Amén. Entonces, esas puertas, hermano, que vamos escuchando, lo que nos habla, también nos enseña que para poder seguir a Cristo, hermanos, ya dice, niéguese y cargue su cruz. Ok. Y le voy a leer algunos pasajes así que puse en resumen de cada uno. Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Mateo 16:24-25 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su alma, dice, la perderá. Pero todo
el que pierda su vida por causa mía, dice, la hallará. Juan 15, 18, 19 dice, el mundo aborrece porque así sucedió con Cristo. Dios eligió del mundo, Dios nos eligió del mundo y por eso nos aborrecerán. Dios nos avisa para no tener tropiezo. Fíjese bien, estos pasajes. Dios nos está avisando lo que va a suceder una vez que tú empieces a caminar en Cristo. Entonces te dice, hey, no quiero que te tropieces. Oye, Señor, es que estoy pasando una situación muy difícil, Señor, y es que, ok, ¿quién es el único que nos va a salvar? Jesucristo. Yo voy a ir con Jesucristo. Jesucristo, me está pasando esto. ¿Qué es, Señor? Y el Señor te va a decir, mira, es que te negaste a sí mismo y pues bueno, esto es lo que está bien. ¿Sabes qué? Es que como me aborreció a mí el mundo y como yo te escogí del mundo, pues te van a aborrecer. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar la sabiduría del Señor por medio de la palabra a la situación que me está pasando. ¿Sí? A la situación que estoy viviendo. Entonces, ¿en dónde está la salvación? En Jesucristo. ¿Quién es el que me da la sabiduría? Jesucristo. ¿Quién me va a guiar en ese camino recto hacia el cielo? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿bajo quién voy a vivir? Bajo Jesucristo. Ahora, ¿quién voy a hacer la voluntad? De Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo no soltarme de la mano de Dios? Aquí nos está enseñando. Juan 16, del 1 al 3 dice, os expulsarán de las sinagogas, los matarán y creerán que sirven a Dios. Harán esto porque no conocen a Cristo al Padre. Dios nos avisa para cuando llegue el momento. Fíjese bien lo que dice este pasaje de Juan. ¿Sí? Nos expulsarán a lo mejor de algunas iglesias por estar predicando el Señor. Algunos los van a matar por predicar a Cristo. Y todo lo que lo hacen, como en el caso de Pablo, creerán que eso es de Dios. Creerán que eso es correcto, lo que lo están haciendo. Dice, harán esto porque no conocen a Dios el Padre. ¿Sí? Entonces, como no lo conocen, hermano, dice, Dios nos avisa para cuando llegue ese momento. ¿Sí? Y para cuando llegue ese momento, hermano, es para evitar muchas veces el decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Sí? ¿Por qué estoy pasando yo esto? Yo creo que antes de ir a preguntarle a mi vecino, pues yo estoy aquí con Cristo, para decirle, a ver, Señor, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Sí? ¿Dónde está tu palabra donde a lo mejor no hay Cristo? El mensaje de Juan decía, pues va a pasar bien. Y eso que aborrecer. Por eso, sí. Entonces, tú tranquilo, no estás solo. La promesa dice, yo estoy con ustedes, yo que la promesa, yo creo que Dios está dando la palabra, ¿sí? Así que si en algún momento nosotros nos llegamos a sentir solos, no estamos solos. Si hemos entregado nuestro corazón a Cristo en ese momento que Dios en su misericordia nos recogió. Si en ese momento que hemos llegado con un corazón quebrantable al Señor, a sus pies, bueno, eso es lo que nos va a mantener de pie de aquí hasta que venga el Señor. ¿Sí? Pero nada, hermano, nada de las situaciones que están a nuestro alrededor nos debe de ser o nos debe de llevar a una claudicación de salirnos del camino del Señor, porque ya sé que si yo me salgo, ¿sí? No hay un seno de Abraham como antes, ¿sí? En espera de ir al cielo, no.
Ya es el cielo y el infierno, no hay más. ¿Sí? O sea, no hay un lugar, como también enseñan, un purgatorio donde está en espera, ¿sí? A que el juez y los fiscales digan otra cosa, ¿sí? Bueno, vamos a sumarle cuántas obras buenas hizo, que eso es lo que enseñan muchos iglesias. ¿Cuántas obras hizo buenas en la iglesia? ¿Cuánto sirvió en la iglesia? No, pues tantas. ¿Y cuánto se portó mal? Pues tantas. ¿Cuánto lo disciplinaron? Tantas. Ok, en total son tantos. ¿Pasó o no pasó la prueba? No, ¿verdad? O sea, la única salvación es Jesucristo. Entonces, el único camino es Jesucristo y es la única salvación. Usted no va a tener la esperanza de decir, no, pues llegando a Cristo nos ponemos a cuentas. No, aquí es donde tienes que poner cuentas. No hay una cuentas allá con el Señor cuando estés cara a cara, no, allá va a comportar, dice la Biblia, como un juez. Entonces, si usted ha estado ahí cerquita de un juez, el juez no conoce a nadie. Y de caso, ¿sí? Y eso, hermano, es lo que nos habla de este puerta estrecha. Y estas son las cuestiones de los pasajes que le quise leer acerca de cómo Dios nos enfatiza las dificultades de seguir. Asimismo, hermano, nos pasamos al versículo número 15. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrogos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Platicaba con una niña y decía a la niña, le decíamos a la niña, ¿tienes amiguitas? Dice, no. ¿No hay niñas cristianas ahí en tu escuela? Dice, sí, hay una. Ok, ¿por qué no le hablas? Porque yo digo que no es cristiana. Y le digo, ¿por qué? Dije, ¿por qué dices que no es cristiana? Dice, porque echa muchas maldiciones. Es la primera fue a bailar. Y se pelea con todos. Dice. Entonces dice, yo creo que Cristo no está ahí. Digo, es correcto. Escuchen lo que dice esa porción de la palabra. No puede el buen árbol, versículo 18, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No hay opción, hermanos. ¿Eres creyente? ¿Qué van a esperar ver en ti? A Cristo. ¿Lo estamos reflejando? No me diga, es una pregunta. ¿Lo estamos reflejando? ¿Sí? Hemos reflejado a Cristo en nuestras actitudes, al presentarme con alguien, ¿sí? Para mostrar que los frutos que hay aquí del Espíritu realmente son del Espíritu, que es amor, ¿verdad? Humildad, mansedumbre, gozo en medio de la situación difícil, ¿sí? Están esos frutos realmente, ahora sí que brillantes en nosotros para que la gente diga, oye, pues qué gozoso está siempre. Oye, qué humilde hay en ti, qué paciencia. Entonces, van a ver la diferencia en ti. O sea, están viendo a Cristo en ti. Pero si te dicen como esta niña, ¿y por qué no le hablas? Pues es que, ¿qué le digo? O sea, fíjense, una niña que tal vez no ha leído mucho la Biblia, ¿sí? No ha tenido
entrar a los estudios en la Biblia, ¿sí? En la iglesia, ¿sí? En su niñez, hasta donde tiene su capacidad de entender lo que es Cristo. Y que déjame decirle que es muy claro lo que tiene definido como Cristo, ¿eh? Porque ella está diciendo, si hace esto, no está Cristo. Esa es su decisión. Y es porque lo está viendo así con un corazón sincero, humilde. ¿Sí? Y a lo mejor si yo le digo a usted, ¿sí? ¿Hay creyentes ahí donde esté? ¿Sí? Sí hay creyentes. Ok, ¿y cuántos son sus amigos? Todos son mis amigos. ¿Sí? Pero si usted empieza a verlos de acuerdo a la palabra de Dios que estamos leyendo, pues usted va a empezar a identificar, ¿va? Ok, no, ese ya no, ese sí, este no. Ya mejor va a decir, bueno, ya sé con quién sí me puedo acercar y con quién no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dicen, ¿va? Empezó un borracho y ¿cuántos terminan? 2 borrachos. Y así sucesivo. Empezó un drogadito, terminaron 2 drogaditos, ¿verdad? Empezó un pandillero, terminaron 2 pandilleros. Entonces, nunca escuchas, entró un evangelista, salieron 2 evangelistas, no. Eso no se escucha. El mundo utiliza, ¿sí?, lo que realmente ellos están viendo, porque eso es lo que se representa en el ser humano, ¿sí? Hoy era muy humilde, servicial en la iglesia, pero hoy tiene una amiga, que es su vecina, híjole, mal hablada, corajuda, se pelea. ¿Y ahora cómo está la hermana? Igualita, se pelea, está discutiendo siempre. Oye, pero no era así, ¿no? Pero como ese es ahora su diario vivir, ¿va? Ya no es Cristo, pues es donde está adquiriendo todo eso, ¿sí? Entonces, hablando de esto, hermanos, acerca de los profetas, nosotros tenemos que reconocer, dice la Biblia, que tenemos que probar los espíritus del que nos está hablando, ¿sí? Tenemos que tener nosotros la claridad de la palabra de Dios para saber quién nos está hablando mentiras. ¿Quién está usando la palabra de Dios indebidamente? ¿Sí? ¿Quién está poniéndome una C, ¿sí?, como una opción a poder estar entre A y la B, o entre la puerta estrecha y la puerta ancha, decir, oye, hay otro camino que yo me sé? ¿Sí? Es como si le digo, oye, quiero salir a Eloy Cavazos. Usted me va a decir, yo me sé 5 caminos. Chido, y está bien. Hay 5 caminos que puede salir, ¿sí? Pero si le digo, oiga, y si yo quiero ser salvo, usted no va a decir, no, me sé 5 caminos. No va a decir eso, ¿ah? Usted va a decir, es Cristo. Así nomás. ¿Sí? No le va a contar a usted que hay más. Porque en el momento que usted le cuenta que hay más, ¿qué le estamos dando a decir al ser humano? Hay opciones, ¿sí? Si tú dejas más de ofrenda, posiblemente alcances algo mejor allá en el cielo, ¿verdad? O sea, tú empiezas a dar opciones de algo, ¿sí? Mira, si tuvieras que hacer la acción todos los días, el Señor lo va a estar viendo. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Lo que les digo ahorita, lo que muchos enseñan, haz obras y se te darán premiadas en el cielo. Eso no dice la Biblia, ¿sí? Dice, y al que venciere, ¿sí?, se le dará su corona en los cielos. Pero dice, el que venciere, ¿qué va a vencer? Todas las cosas que están a mi alrededor y que me quieren oprimir para dejar a Cristo. Todas. Enfermedades, muertes, tormentos, no sé, gente que me está oprimiendo por situaciones, no sé, cierres de fábricas, quiebres de negocios, lo que usted quiera, sí, divorcios, hijos yéndose de la casa, lo que usted quiera, cualquier situación que usted se le puede venir a su cabeza, cualquier situación, si eso lo mueve de seguir a Cristo, es donde yo tengo que poner un alto y decir, Señor, no, yo sé que tú eres el único camino, tengo que regresar a Él. Y no poner atención de todas las cosas que me están pasando, porque si le pongo atención, me voy a desviar. Y si me desvío,
es donde yo empiezo a perder. Entonces, por nuestros frutos nos van a reconocer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted? Realmente reflejar a Cristo. ¿Qué espera la gente allá afuera de verle? ¿Qué espera ver su esposo? ¿Qué espera ver su esposa? ¿Qué espera ver sus hijos? A Cristo en usted. Usted dice que está viniendo a la iglesia, usted dice que sigue a Cristo, usted les habla a veces de la palabra de Dios. Bueno, ellos lo que esperan es ver a Cristo en usted. No esperan ver otra cosa más que Cristo, a ese que estamos predicando. Eso es lo que ellos esperan ver. ¿Sí? Eso es lo que esperan ver, a Cristo en usted. Porque si no, ¿qué le van a decir? ¿Y quieres que vaya? ¿Cómo te pones? No, aquí estoy bien. Aquí no hubo coraje. Aquí no eso, aquí no lo otro. ¿Sí? Entonces, tienes que reflejar a Cristo. Tienes que reflejarlo, porque ya vimos el libro que nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay muchos creyentes, hermano, que profesan a Cristo. ¿Sí? Y dicen tener cierta lealtad a Cristo. Pero dice, todos sus comportamientos, todos sus frutos son producidos malos, ¿sí? Producidos del mismo mundo, contaminados bajo el mismo mundo. Es gozoso cuando todo está bien, ¿verdad? Es humilde cuando todo está en sus manos, ¿verdad? Es paciente cuando Él pone un tiempo, ¿sí? No, así no. Tengo que ser paciente, pero porque ahora estoy bajo el tiempo de Dios, ¿sí? Cuando tienes que reconocer a Dios, hermano, aún las piedras lo reconocen, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que las piedras hablarán si nosotros no hablamos, ¿sí? Y así como tuve esa experiencia con esa enfermera, tuve una experiencia con un doctor, con un especialista, y me dijo, Diosito, ya ve que ellos así le llaman, dice, Diosito, reconozco que Diosito lo ha guardado mucho, dice. Le digo, sí, gracias a Dios. No, es en serio. Y no dejaba de repetir eso el doctor. Dijo, de veras, es que no sé cómo pasó todo esto. Diosito lo guardó. Le dije, gracias a Dios, sí. Dios me ha guardado. Y es que mire, es que el cuadro, y decía otra vez, y es que Diosito, y dice mi esposa, ya a lo mejor le hubieran dicho, ¿quieres tratar a Cristo? Hermano, y por eso le digo, cuando hay que reconocer a Cristo, hermano, no hay nadie en el mundo que pueda callar esa boca de decir, Dios, ahí estuvo. Dios, ahí está. Dios te sigue moviendo. Dios está contigo caminando. Dios, ahí está. Aunque tú dices que no lo ves, pero no lo ves porque estás envuelto en todos los problemas. No, tienes que descansar en el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Venid todos los que estéis cargados y cansados. ¿Que les daré más trabajo? No, dice que yo los haré descansar. Si usted se fija, la palabra de Dios, por eso le digo, ¿quién va a ser el que nos va a salvar? Dios. Me siento cansado y afligido. Vaya con Dios. ¿Sí? Eso es lo que no se nos debe de olvidar, a pesar de los tiempos que llevamos en el camino del Señor, no se me debe de olvidar, y si se me olvida, tengo que estar subrayándolo y marcándolo y marcándolo y marcándolo, porque las situaciones de la vida, hermanos, se seguirán presentando mientras usted y yo estemos en vida en el mundo. Dijo el Señor, estará en el mundo, los aborrecerá el mundo, pero no son del mundo, ¿ok? No son del mundo. ¿Y qué le dijo a su padre? Guárdamelos en tu palabra. No dijo, guárdalos en una iglesia metodista, guárdamelos en una iglesia. No, dijo, guárdamelos en tu palabra, le dijo Jesús en esa oración. La palabra, hermanos, es la que nos va a ayudar a mantenernos firmes para vencer y llegar a ese final. ¿Sí? ¿Cuál final? Hasta que venga Jesucristo es una. O si Dios nos llama antes, pues estar a cuentas ante Dios todos los días. Señor, ya es de noche, Señor. Voy a descansar, Señor.
Si tú vienes por mí y me llevas, ayúdame, quiero estar a cuentas contigo. No quiero llegar allá y tratar de querer arreglar algo cuando ya no se puede arreglar nada. Quiero desde aquí, Señor, ¿verdad?, que tú me santifiques, que esta noche tú me pongas en velo con que la guarda que tú me vas a poner. Y si tú me has de llevar, bueno, Señor, pues quiero estar bien, ¿verdad?, para presentarme ante ti. Quiero estar bien. Entonces, ¿qué debemos reflejar? A Cristo. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando nosotros decimos soy creyente, ¿sí? No hay creyentes verdaderos ni falsos. Simplemente no es creyente, ¿sí? Acuérdese lo que nos dice Pedro. Dice, estaban aquí, convivían aquí con nosotros, ¿verdad?, pero no eran de aquí. ¿Sí? Esa parte, hermanos, nos pone a pensar mucho cuando leemos esa porción de la palabra y decir, bueno, Señor, ¿y cómo estoy, Señor? ¿Sí? Yo quiero seguirte, yo estoy batallando, pero quiero seguirte, ¿va? Señor, yo estoy así, pero yo quiero seguirte, yo no quiero esperar a que llegue un momento difícil en mi vida y rechazarte. O sea, yo quiero estar listo para todos esos tiempos, y más que listos, estar apegado a ti, porque Él es el que nos va a dar ese descanso en una situación difícil y complicada que podemos tener, ¿sí? Entonces, no puedo decir yo que soy un creyente cuando mis actitudes están estancadas, ¿sí? ¿Y cómo estancado, hermano? Por ejemplo, que yo pueda decirle, oye, es que yo quisiera hacer esto y servir al Señor así. La iglesia es muy grande para que empiece y hágalo, ¿sí? No se quede allí en como que me gustaría, pero no sé cómo hacerlo y me da flojera. O sea, eso no es del Señor, y eso no es que realmente en usted esté ese anhelo, ¿sí? Entonces yo tengo que estar siempre actualizado en el Señor, y no es que sea una nueva palabra, sino que mi estado de ánimo esté actualizado, ¿sí? Que mi estado de ánimo esté actualizado. Usted no se va a dar por vencido en las cosas que el mundo o que las enfermedades lo estén atacando y usted diga, no, pues bueno, no puedo. Y no puede. No. Usted te dice, Señor, mira, Señor, ya no veo, Señor. Mira, Señor, ya no puedo caminar. Mira, Señor, ya no puedo mover las manos. Mira, Señor, ya no puedo hacer esto, pero ayúdame la manera de que tu palabra esté fresca en mí. Ayúdame que mi clamor esté fresco siempre en ti. Ayúdame, Señor, que siempre esté yo en comunión contigo. Ayúdame. Tiene que estar usted en constante comunión con el Señor. Dependiendo de su comunión, es la forma en que usted se va a mantener firme ante cualquier situación en su vida. No va a haber otra forma, hermanos. Y nadie, a veces, Dios no va a permitir que vaya alguien y le diga, levántate. No, el Señor quiere experimentar contigo donde tú tienes que reconocer al Señor hasta lo más profundo del piso. Y decir, Señor, tú estás conmigo. Levántame, Señor. No va a venir nadie a levantarme. Levántame, Señor. Porque tú eres el único que me vas a levantar. Tú eres el único que me va a fortalecer. Tú eres el único, Señor. Entonces, usted va a esperar en el Señor. ¿Sí? Usted va a esperar. Ahora que estuvimos en estas condiciones, estábamos hablando con hermanos y hermanas diciendo, mira, cuando tú clamas al Señor, hasta en el momento más difícil, el momento más lineal de tu última fuerza,
tú ya nomás dices, Señor, me descanso en ti, Señor. Ya no puedo, Señor. Y amanece una nueva mañana. En el cielo o aquí, pero amanece una nueva mañana. Pero amanece una nueva mañana, hermano. Usted tiene que creerlo. Amén. Que si es en el cielo, gloria al Señor. Y si es aquí, también gloria a Dios. Porque hay que seguir. Amén. Pero ¿qué haces? Descansar en el Señor. Ya cuando estás casi tronado. Decirle, Señor, bueno, Señor, ya. Ya no puedo. Sí. Ahí estoy, Señor. Sí. Hágase su voluntad. O sea, llegas al punto de decirle al Señor, hágase su voluntad, Señor, ya. Llegas a ese punto y Dios lo permite para que llegues a reconocer al Señor como Él es. Muchas veces no lo conocemos porque no hemos tenido ese apriete. ¿Sí? Dios no ha permitido ese apriete todavía. Pero en aquellos que ya Dios le ha apretado, donde Dios está dando vueltas a esa tuerca para ajustar nuestra vida, es cuando decimos, oh Señor, me duele, Señor, me duele. Pues sigue ajustando. ¿Sí? ¿Qué dice ese canto tan hermoso? Usted lo conoce. ¿Sí? ¿Qué dice? Cuando el Señor esté ajustando nuestra vida, Dios no quiere uno que esté llorando y quejándote. No, ¿qué dice ese canto? Dice, quiero escuchar un reír. ¿Sí? Quiero ver en ti un gozo. En ese ajuste que Dios nos está haciendo. Entonces, Dios no espera, hermano, que todos digamos, Señor, Señor, yo estuve haciendo esto. No, tú tienes que seguir la voluntad de Dios. Por eso aquí Dios nos está enseñando en estos últimos principios que Dios está manejando en ese sermón del monte. Está diciendo, hey, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿ok? Entonces ya te hace pensar, ok, Señor, tengo tantos años en el Evangelio. Pues sí, yo me sentiría con todo el derecho de llegar a Chile y decirle, Señor, espérate, pues si mira, tengo ya 40 años en el Evangelio, 50 sirviéndote. O sea, Señor, por favor. O sea, así dice la Biblia, ¿va? Dice, Señor, Señor, estuve haciendo esto, hacía lo otro. No te conozco. Y si usted se fija en la Biblia, nunca la Biblia te va a dar una opción. Oye, hermano, y pastor, y es que si... Y si no puedo, o sea, no, dice aquí en la Biblia, ¿va? El que venciere, ese tendrá la corona. Al que venciere. ¿De qué voy a vencer? Lo que le venga. Usted tiene que vencer. Tiene que ser vencedor hasta ese día. Amén. Entonces, casi terminando, o viendo ya el último, habla acerca de los dos cimientos. Este es muy conocido y muy marcado, hermanos. Y ese a mí me lo daban mucho en la escuela dominical de niños. Y una vez y otra vez, y con cantos y con damas. Y nos remarcaban mucho este pasaje. Bueno, ya mis niños ya crecieron, ¿no? Ya están muy grandes aquí los niños. Pero dice la palabra de Dios, versículo número 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Dice que es la piedra angular donde todo edificador tiene que edificar. ¿Sí? ¿Dónde usted va a poner sus valores que nosotros conocemos aquí en la tierra? En Cristo. Porque ahí el Señor lo va a convertir en sus principios de su palabra. Usted va a llegar en cierta posición cuando un Dios nos trae del mundo, pero ahí el Señor le empieza a encaminar bajo sus principios, bajo su palabra. Entonces, usted empieza a edificar bajo la piedra que es Cristo, y sobre esa piedra dice la palabra del Señor: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y dice,
y no cayó. ¿Sí? Esa casa, hermano, quiero que usted la vea así. Con esto vamos a cerrar. Cada uno de nosotros es esa casa. ¿Sí? Cada uno de nosotros estamos aquí parados, pero si usted le llega a preguntar a una persona muy teológica y le dice, a ver, hermano Salvador, ¿cuáles son sus cimientos? ¿Usted qué va a decir? Bueno, yo estoy edificando mi vida en la piedra que es Cristo. Ahí estoy, construyéndola. ¿Y por qué la estoy construyendo? Porque dice la palabra de Dios ahí en las cartas de Pablo, y llegaremos a ese día de ese encuentro con Jesucristo, dice, y entonces seremos terminados aquella obra que Dios empezó. ¿Ok? Y seremos cambiados nuestros cuerpos como ellos. Entonces, hermanos, mi edificación en Cristo es desde que yo llego en Cristo, y si Dios me permite hasta su venida, hasta ahí. Porque ahí ya voy a ser transformado. Pero a otras personas el Señor aquí las va a encontrar y le van a empezar a edificar a ellos su casa aquí. Pero tal vez a mitad de camino le va a decir, Señor, ¿sabes qué? No, ya vente, vámonos, tú ya acabaste. Y a lo mejor otra persona más para adelantito, no, vente tú ya, ¿sí? Deja que sigan otros. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué tengo que mantener? Tengo que vencer todo ese camino que Dios nos está permitiendo caminar. Tengo que estar venciendo todas las situaciones. Dice la palabra de Dios otra vez, descendió lluvia. A muchos de nosotros no nos llega la lluvia. ¿Por qué? Porque no puedes salir, porque ya después no vas viendo, porque después dice aquí la palabra de Dios, y luego se vinieron, soplaron vientos, se desbordaron ríos. ¿Y cómo se hace la ciudad? Un catástrofe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo está la gente? Pues toda con calamidad por todo lo que pasó. Ok. ¿Cómo está una persona cuando tiene muchas enfermedades? Pues si se suelta de Cristo, va a estar con calamidad, igual como esa persona que tuvo todas esas destrucciones en la ciudad. Cuando a una persona le cae un problema, y luego le cae otro, y luego le caen demandas, y luego le quieren cerrar el negocio, y luego la empresa quebró, y no les quieren pagar, y no sé, muchas cosas. ¿Y cómo está la persona? Con mucha calamidad. ¿Y cómo se comporta con esa calamidad? Entonces, ¿cómo empieza a caminar con esa calamidad? Entonces, ¿qué hace? Tener ese problema. Pero si está su edificación en Cristo, va a soportar. ¿Sí? Porque va a estar poniendo todo eso. Porque me está cansando. Porque estoy cargándolo yo. Que Señor, ahí está, Señor. Ahí está, Señor. Ahí está. Porque sigues construyendo en la roca que es Cristo. Por eso dice, vendrá lluvia, no te va a pasar nada. Se van a desbordar ríos, no te va a pasar nada. Va a soplar el viento y tu casa no se caerá. ¿Sí? Esa es la buena. ¿Ok? Después dice, para terminar, versículo número 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuáles son esas personas, hermano, que edifican sobre la arena? Bueno, versículo 27. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Dice, y cayó, y fue grande su ruina. Esa casa, hermanos, los que han visto construcciones en su casa, ¿verdad? Cuando modifican la casa, usted ve al trabajador y a veces el trabajador está picando para hacer los cimientos de la construcción nueva, y a veces ellos le dicen, ¿sabes qué? Al dueño, ¿verdad? Le dicen, no, la dueña, me topé con mucha piedra. Entonces, ¿ya le dices lo que es el deber del pozo? No, ok, tienes que seguir picando. Y yo no sé, le digo, si lo ha tenido la experiencia, qué bueno, pero si no, siempre el albañil le va a decir, ay, es que la piedra está bien dura. Ahí le dejamos, ¿sí? ¿Ok? Nuestra vida en Cristo, hermano, cuando usted viene a Cristo,
cuando todos vinimos a Cristo la primera vez, ¿sí? Escúcheme bien. Dice la palabra de Dios que cuando venimos a Cristo y empezamos a ser discipulados por el Señor, por su palabra, ahora sí dice el Señor, a ver, todo el que es mi discípulo, siga. ¿Sí? ¿Y para qué le va a servir? Para estar así, siga. Vamos a reflejar a Jesús en la tierra. Entonces yo voy a ser parte de ese extendimiento del reino de Dios sobre la tierra, a todo aquel que no conoce o a todo aquel que está en una situación complicada. ¿Ok? ¿Pero quién lo va a hacer? Todos. Porque todos vinimos a Cristo aquí. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? A todos. ¿Sí? Y si nos corresponde a todos, tenemos que hacerlo. ¿Sí? Y no tanto con el pensamiento, es que voy a llenar la iglesia. Es que en la iglesia quiero tener este tipo de grupo de personas. No. Usted con la mentalidad de que tiene que dar a conocer a Cristo. Esa es la encomienda y la gran comisión que Dios nos ha dejado. Amén. Dios no nos quiere como muñecos solamente estando aquí en la iglesia. Tienes que hacer esto. Ya viniste, te estás alimentando de mí, tienes los principios míos, tienes las promesas, empieza a caminar, empieza a hacerlo, porque ya eres mi discípulo. Entonces empieza a seguir las pisadas del maestro y empieza a extender el reino de Dios. Pero usted va a ir a toparse con una persona y es muy dura. Y usted va a decir, bueno, está bien, no, eso no. ¿Sí? Es igual aquí, hermanos. El Señor lo empieza a apretar en la iglesia. Todavía no soy evangelizar, pero el Señor me empieza a apretar porque el Señor me va a preparar para algo que me va a llevar muy grande o muy difícil, muy complicado, pero me va a llevar como un gran pacificador para esos diferentes riñas donde me va a mandar a trabajar. Ya sea en mi familia, ya sea con mis compañeros, ya sea en mi trabajo, ya sea donde me mande el Señor, pero eso es que el Señor me está preparando a ser paciente, a ser humilde, me está exprimiendo el Señor, pero me está exprimiendo porque me va a llevar a un lugar precioso. Entonces, está picando la piedra, porque es difícil, está difícil la piedra. Ok, pero los que no, oye, la hermana ya no vino. No, es que dice que tuvo malos sueños, que el demonio lo estaba correteando. Y no, dijo, no, es que aún no estoy lista. Y se fue. No quiso picar la piedra. ¿Sí? Porque la piedra se le transformó a Satanás y en los demonios y en todo lo que miraba problemas alrededor de suyo. Dijo, no, yo creo que sirviendo al Señor me está yendo peor. ¿Sí? Y siempre le he dicho, dijo un niño, mamá, ¿por qué cuando vamos a la iglesia tenemos problemas de economía? Mira, y no hemos ido. ¿Te acuerdas allá el año pasado que vimos como 6 meses sin ir? Hombre, de todo teníamos. Íbamos a comer a los restaurantes, salíamos de viaje, disfrutábamos todo, teníamos varios carros, todo bien padre. ¿Por qué, mamá? Y le dice la mamá, dice, ¿tú ya no quieres que vayamos a la iglesia? Pues es que ya lo estoy pensando. O sea, los ojos, hermano, nos llenan de alegría todo lo que, aquellas cosas que el mundo te ofrece temporales, ¿sí? Una vez me dijo uno, Salvador, la iglesia está orando por mí. Ah, gloria al Señor, le digo, está intercediendo por ti. Algo el Señor te va a llevar a hacer. No, era diciembre. Es que me compré un cachito y le pedí a la iglesia que orara por ese cachito. Sí, ese cachito es de 10 millones. O sea, ya no quieren cavar, hermano, que quieren la arena suavecita, así, ¿sí? Y que me den algo suavecito, sin batallar, ¿va? O sea, él no quiso clamar, ¿no? Que clame la iglesia. Fíjese hasta dónde lo llevó. Y la iglesia se presta también para eso. Por eso hablamos acerca ahorita de los falsos maestros. ¿A qué nos están llevando a la iglesia? ¿Qué me están enseñando? ¿Qué me están hablando? ¿De Cristo? Gloria al Señor. No es de Cristo, entonces yo tengo que ponerme a buscar a Cristo.
No una iglesia, no un predicador. Yo tengo que buscar a Cristo, donde Cristo sea mencionado y que me digan que Cristo es el único camino, es el único nombre que se ha dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nadie más. ¿Sí? No es nadie más. Entonces dice el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. El Sanedrín, hermano, los escribas, los fariseos, todo era por obras. Acuérdense, ellos vivían bajo la ley, así que decía, ¿no han matado, hermano Salvador? No, muy bien, bien. Pero si te vas al Nuevo Testamento, que dice, y a aquel que no le hables, ¿cuántos no le hablas? No, pues como unos 15, 20. Es que eres bien corajudo, es que te peleas con todos, y es que esto, pues sí, así soy yo, y que, o sea, no. El Señor por eso mismo dijo en este Sermón del Monte, oye, mira, si no tienes a cuentas con tu hermano, ¿sí? O con alguien que no has perdonado, el Señor nos frena. Ni vengas a dar la ofrenda. Deténla, haz de un lado, ve, arregla y luego vienes. ¿Ven? Y luego vienes. El Señor no quiere, hermano, el Señor quiere que las cosas de Él sean muy solemnes, sean muy santas, hermano. O sea, no es echar la ofrenda por echarla. El Señor quiere que arreglemos las cosas allá atrás si nosotros tenemos una falta con alguien. Yo no puedo venir a hacer la ofrenda. O sea, te puede decir un hermano, oye, yo aquí lo voy a echar como quiera. Pues sí, pero si el Señor nos está diciendo no será bien vista. ¿Sí? No será bien vista esa ofrenda del Señor. Porque el Señor lo que quiere, hermano, es que nosotros no nos perdamos. Y el Señor por eso nos enseñó todos estos principios del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, dándonos enseñanzas con interfaces de Lucas, de Marcos, de Juan, de todos estos principios, dándonos a conocer el Señor, que tenemos que construir nuestro cimiento en esa roca que es Cristo. Amén. Por último, hermanos, quiero que vaya al libro de Proverbios, nomás le quiero leer algo. En el libro de Proverbios, capítulo número 1, hermano, escuchen lo que dice los primeros 7 versículos. Dice, para entender la sabiduría y la doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacia a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendimiento adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Proverbios, hermano, fue escrito por Salomón, hijo del rey David, rey de Israel. Entonces, fíjese bien, acá la persona dice, se fueron porque conocieron la doctrina de Cristo. Esa misma doctrina el Señor la tiene plasmada, hermano, en Proverbios. Por eso dice, para entender la sabiduría, dice, y la doctrina. Y para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia que está en juicio, justicia y equidad. Entonces, hermano, la palabra de Dios, hermano, está llena de riquezas. Por eso dice el mismo libro de Proverbios, tienes que buscarlo como si fuera un tesoro, la palabra del Señor. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie en esta hora.